Saludos jóvenes, continuamos con nuestro curso de derivación. Nos toca ahora trabajar con la derivación implícita. Antes de comenzar a trabajar con derivación implícita, tenemos que revisar qué cosa es una función implícita, una expresión que está implícita. Por ejemplo, en este caso, esa expresión que está ahí es una expresión implícita porque la variable dependiente, que sería la variable y la variable independiente, que sería la variable x, no están de manera explícita despejadas. En este caso estarían implícitamente. Una expresión implícita sería una expresión como esta. Y igual a 5x cuadrado menos 3. Por ejemplo, esa es una expresión que está derivada implícita, que está expresada explícitamente. Pero esta expresión y igual a 5x cuadrado por y menos 3 es una expresión que está de forma explícita, que está de forma implícita. Por lo tanto, ¿cómo vamos a usar la derivada para resolver este tipo de problemas? Bien, lo primero que nosotros vamos a hacer sería, en este caso, tomar en cuenta que vamos a derivar primero cada término aplicando las reglas que ya nosotros conocemos. Cada término de las derivadas. Cada uno de los términos de las expresiones, de la expresión, se va a derivar. Y luego despejamos la derivada. Así de sencillo. Vamos a ver. Apliquemos la derivada en cada término. Aquí vamos a tener entonces la derivada con respecto a x. Aquí tendríamos x cuadrado por y. Menos la derivada con respecto a x del logaritmo natural de y igual a la derivada de 0. Ya sabemos que eso es 0, se deja expresado en 0. Bien, aquí tenemos un producto en el primer término que podríamos hacerlo directo, pero aquí lo estamos planteando primero. El producto sería, aplicando la regla del producto, la primera, que sería x cuadrado, por la derivada de la segunda, pero yo sé que la derivada de la segunda, como es y, se queda expresado y'. Recordar, si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de x al cuadrado, nosotros sabemos que eso es 2x. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miramos que la variable respecto a la cual se deriva, que es esta, y la variable que utiliza la expresión, que es esta, son las mismas. En cambio, si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de y al cuadrado es igual a 2y por y', o sea, por la derivada, nosotros nos damos cuenta que la variable respecto a la cual se deriva aquí es x, pero la variable que usa la expresión es y. Por lo tanto, las variables no son iguales. Al no ser iguales, no aplicamos el mismo proceso con la parte de arriba. Se deriva 2y igual a la regla de la potencia, pero se le agrega aquí le vamos a agregar la derivada. Que puede ser así, 2y, y' o 2y por la derivada de y con respecto a x, que es lo mismo. Entonces eso es importante que lo tengamos bien claro. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? La primera por la derivada de la segunda. Como aquí estamos derivando respecto a x y lo que tengo es y, pues y'. La derivada de y es 1 y le agregamos la derivada. Entonces tendríamos la primera por la derivada de la segunda más la segunda, que sería y, por la derivada de la primera, que sería 2x. Menos, ya esa sería la derivada de un producto. Aquí tengo y' entre y. ¿Por qué? Porque esto es una expresión, en ese caso es una expresión implícita, una función logarítmica, igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora es que donde quiera que haya y' lo dejamos ubicado en el primer miembro. ¿De acuerdo? Todo lo que sea y', el primer miembro. Entonces aquí yo tengo x cuadrado por y' menos y' entre y igual. Esta expresión pasaría 2x por y. O sea, pasaría con signo opuesto al segundo miembro. Y factorizamos. Factor común y', que es lo que a mí me interesa. Y'. Bueno, que podría ser también para eliminar ese denominador. Nosotros podríamos perfectamente, miren, simplemente para eliminar el denominador. Vamos a multiplicar este término por y. Y todos estos términos que están aquí, todo por y. Miren que multiplicamos entonces esto y vamos a decir y por x2 por y' sería x al cuadrado por y'. Menos, aquí se eliminarían este con este y me quedaría y'. Igual, aquí sería menos 2xy al cuadrado. Ahora sí, factor común y'.
por, aquí vamos a tener entonces x al cuadrado por y menos 1. El 1 que está aquí delante, que hay que marcar ahora. Es igual a negativo 2x por y al cuadrado. Como yo lo que quiero es y', todo lo que está acompañando a y' pasa a dividir. Por lo tanto, y' va a ser igual. En el numerador tengo negativo 2x por y cuadrado. Y en el denominador, x al cuadrado por y menos 1. Ahí tengo entonces ya mi derivada, porque termina mi proceso de derivación en el momento en el que tengo a y' despejada. Ahí tendríamos nuestro primer ejemplo de cómo calcular una derivada implícita. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso tenemos esta expresión. Aquí vamos a tener entonces x por y al cuadrado, x cuadrado por y más logaritmo natural de y es igual a e a la y. Parecida a la anterior, excepto porque aquí le agregamos en vez de 0, e a la y. Revisemos entonces. Aquí vamos a tener entonces un producto, que sería la derivada con respecto a x, de mi producto sería x2 por y, más la derivada con respecto a x del logaritmo natural de y, es igual a la derivada con respecto a x de e a la y. Ahora derivo. Esta derivada es un producto, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, más y' entre y. Esta sería la derivada del logaritmo natural. Igual la derivada de esto que sería e elevado a la y por la derivada del exponente que sería y'. En este caso la derivada de y es y'. En ese caso ya tenemos la derivada. Todo lo que tenga y lo vamos a pasar al primer miembro. Todo lo que tenga y'. Aquí tengo x al cuadrado por y'. Aquí tengo más y' entre y menos y' por e a la y igual a negativo 2x por y. Multipliquemos entonces, aquí vamos a multiplicar por y para poder eliminar este denominador. Entonces aquí yo voy a tener simplemente, esto sería x al cuadrado por y', más, aquí lo voy a simplificar, me quedaría y', menos, aquí voy a tener, no sé, se elimina para el segundo, pero para el tercero no, y por y' por e a la y, igual a menos 2x por y al cuadrado. Bien, factor común y por, aquí me quedó x al cuadrado y, más 1 menos y por e a la y, igual a menos 2x y al cuadrado. El paréntesis lo pasamos a dividir y y' va a ser igual, mi paréntesis pasa a dividir, menos 2xy cuadrado. Y voy a tener entonces en el denominador x cuadrado y más 1 menos y por e a la y. Miren que ahí nosotros tendríamos entonces nuestra derivada después que ya ha sido despejada, utilizando la derivación implícita. Otro ejemplo sería este. En este caso nosotros vamos a tener e elevado a la 2x cuadrado más 3y es igual a 5x más 3y. Aplicando derivada vamos a ver. Derivando el primer término, ya lo podemos hacer un poco más directo. Derivando el primer término sería la misma expresión e a la 2x cuadrado más 3y por la derivada del exponente. Y la derivada de esto sería 4x más 3y'. Esa sería la derivada de mi exponente. Igual, en este caso vamos a tener la derivada de 5x es 5 más la derivada de 3y es 3y'. Recuerden que la derivada de y de 3y es 3, pero como la variable que estamos derivando es respecto a y, no respecto a x, entonces se agrega y'. Bien, aquí multiplicamos, aplicamos distributiva, o sea, en esto vamos a aplicar distributiva. Todo esto va multiplicado primero por 4x y luego todo va multiplicado por 3y'. Apliquemos entonces la distributiva. 4x por e elevado a la 2x cuadrado más 3y más 3y'.
por e elevado a 2x cuadrado más 3y igual a 5 más 3y prima. Bien, ahora agrupamos todo el que tenga prima, o sea, derivada, va al primer miembro. El segundo término tiene derivada. Bueno, vemos que este tiene derivada y este tiene derivada. Esos dos son los que van a estar en el primer miembro. Este ya está en el primer miembro, se va a quedar igual, o sea, se va a quedar 3y' por e elevado a la 2x cuadrado más 3y menos, este pasa con signo opuesto, 3y' igual, el 5 se queda con su propio signo, pero este va a pasar con signo opuesto, menos 4x e elevado a la 2x cuadrado más 3y. Ahí está. En el primer miembro saco factor común, que sería, bueno, sería 3y', pero no hace falta. Voy a sacar y' nada más, que es lo que me interesa. Por, aquí tengo 3e a la 2x cuadrado más 3y menos 3. Igual a 5 menos 4x por e a la 2x al cuadrado menos 3y. Y el paréntesis lo voy a poner a dividir. Y aquí voy a tener entonces que y' va a ser igual, poniendo a dividir todo esto. Miren que 5 menos 4x por e a 2x cuadrado menos 3y, dividido entre todo el paréntesis sería 3 por e a la 2x cuadrado menos 3y menos 3. Y ahí nosotros tendríamos entonces, en este caso, ya nuestra derivada. Miren que esa sería la derivada que nos corresponde. Esa sería la derivada que a nosotros nos toca. Miren que es una expresión un poquito más compleja. Ahí tendría nuestro resultado, aplicando derivada y despejando. Finalmente vamos a ver un ejemplo más, vamos a ver si finalmente vamos a ver un ejemplo más que tenga que ver con este tipo de derivada. Esta expresión y igual a seno de x por y, tiene que tener cuidado. Miren que en este caso nosotros tenemos dentro del argumento de la función seno, tenemos x por y. O sea, se ve inofensiva la expresión, pero realmente no es tan inofensiva. Apliquemos derivada. Derivando en el primer miembro vamos a tener derivada de y es y', derivada de seno, recuerden que es coseno de x por y, pero resulta que como esta expresión es una expresión de una función compuesta, derivamos ese producto. Vamos a plantearlo por la derivada con respecto a x del producto, que sería x por y. Esto sería y' igual al coseno de x por y por esa derivada que es un producto, que es la primera, por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que es 1. Aquí aplico distributiva y tengo que y' va a ser igual coseno de xy. Miren, aquí vamos a aplicar propiedad distributiva. Este coseno de xy multiplica primero este, y el coseno de xy luego va a multiplicar al otro. Esto sería entonces coseno de xy por xy' sería x, y' por el coseno de xy, más coseno de xy por y por 1 daría y coseno de xy. Ahora todo lo que contenga y' lo agrupamos en el primer miembro. Miren que en este caso tenemos esta, tiene y' y este término tiene y'. Van los dos al primer miembro. Entonces aquí vamos a tener y' ya está en el primer miembro, no hay que cambiar el signo, pero al segundo sí, menos xy' por el coseno de xy. Igual, y aquí tengo y por el coseno de xy. Factor común, que es y'. Aquí me queda 1, aquí hay el 1 que no se marca ahí, menos x por el coseno de xy, igual a y por el coseno de xy. Todo el paréntesis va a pasar a dividir, y y' va a ser igual a y por el coseno de xy, y en el denominador 1 menos x por el coseno de xy. Aquí vemos que nosotros tenemos en este caso nuestro resultado ya derivado. Esa sería la derivada de esa expresión. Así nosotros vamos a revisar, hemos revisado las distintas derivadas
utilizando el procedimiento de derivación implícita. Recordar, aplicar derivada a cada término usando las reglas necesarias, luego despejamos la derivada y lo que resulta esa sería mi derivación, la derivada de la variable dependiente. Es importante recordar también que la derivada por lo regular queda en términos de x y y, no queda queda en términos de las dos variables, de la dependiente y la independiente, no queda expresada como una variable en términos de la variable independiente solamente, no, queda combinada, x, y, r, a, dependiendo del tipo de variable que esté usando, pero en términos de las dos variables, no de una sola.